Las puntuaciones medias, entonces, estarán básicamente, permítanme, primero voy a las puntuaciones bajas, agotamiento emocional, puntuaciones entre 0 y menores a 18, para despersonalización entre 0 y menores de 5, y para la realización personal entre 0 y mayor a 40. Las puntuaciones medias, para agotamiento emocional entre 19 y no mayor a 26, para despersonalización entre 6 y no mayor a 9, y para realización personal entre 34 y no mayor a 39. Puntuaciones altas, para agotamiento emocional entre 0 y mayor a 27, para despersonalización entre 0 y mayor a 10, y para lo que es realización personal menores a 33. Lo que nosotros hacemos es sumar la puntuación que tiene el trabajador, cuántos puntos, y lo dividimos por el número de ítems. Repito, para agotamiento vamos a dividir esa puntuación obtenida por el trabajador en 9 ítems. Para la escala de cinismo o despersonalización, puntuación del trabajador dividida en 5, y para la realización personal, la puntuación obtenida por el trabajador y dividido en 8. La intervención del psicólogo en las organizaciones laborales. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar 3 dimensiones. Nuestro papel como psicólogo siempre va a ser importante. Debemos posicionarnos siempre como psicólogos, porque hay momentos donde encontramos nosotros que no se asumen diferencias con otras profesiones que trabajan también aspectos importantes de la gestión humana en estos ámbitos laborales. Para ello es importante que nosotros tengamos en cuenta, vuelvo a decir, como psicólogos, así sea en formación, que nuestras estrategias de trabajo van a estar en el ámbito personal, en el ámbito social y en el ámbito organizacional. En el ámbito de la intervención personal, nosotros vamos a encontrar que es importante hacer procesos de intervención a nivel de lo que es la calidad de vida saludable y las estrategias de autocuidado. Cuando uno habla de estrategias de autocuidado, viene la pregunta para los psicólogos: ¿quién cuida a los que cuidamos? Y esta perspectiva, que es muy sistémica y que es una frase de Marcelo Pagman, nos ubica de alguna manera en la posibilidad de encontrarnos en ese trabajo específico, donde recordaremos que nosotros, siendo cuidadores, debemos cuidar nuestra salud psicológica, no solamente nuestra salud física. Conciliar el mundo laboral con el ámbito familiar, y esa conciliación debe hacerse de una manera bidireccional. A veces queremos dejar los problemas de la casa antes de llegar al trabajo. Bueno, muchos dicen que es casi que imposible poder hacerlo, pero debemos posibilitarnos nosotros mismos y ser posibilitadores con las demás personas, de que comprendan básicamente que es una de las perspectivas significativas para que los seres humanos tengamos una vida no solamente armoniosa, sino que además estemos lo suficientemente equilibrados emocionalmente. Hay estrategias para fortalecer las competencias laborales, entonces para eso estarían los programas de formación por competencias, que van a posibilitar el desarrollo de las mismas, así sean competencias laborales personales, específicas, y siempre la labor del psicólogo, en este caso organizacional, va a ser allí muy valiosa. Y una ética para ejercer los derechos y los deberes. Recordemos que la responsabilidad social abarca básicamente la posibilidad de valorar a los sujetos como sujetos dentro de un contexto, pero el cuidado por el otro y el cuidado también por el ecosistema. La intervención en el ámbito social, es importante aquí empezar a potenciar una serie de políticas sociolaborales generadoras de trabajo digno, justo y de equidad.
pues esto no se va a conseguir solamente con que la organización lo quiera hacer. Hablamos de las políticas públicas que en cada país están siendo articuladas con las políticas mismas emanadas de alguna manera por la OIT o por la OMS. Es importante la articulación de esas políticas sociolaborales con esas políticas públicas y la posibilidad de incorporar el burnout en documentos oficiales. Nosotros en Colombia tenemos la categoría de burnout dentro de lo que son los riesgos laborales, nuestro decreto 1295. No sé en Perú, pero sí recuerdo que en España, por ejemplo, en este momento no se ha incorporado. Intervenciones en el ámbito organizacional, y aquí va a ser muy valiosa la presencia de una ética de la responsabilidad social de las organizaciones y los modelos de gestión que se implementen al interior de estos mismos ámbitos. Lo primero, para poder potenciar la formación y el desarrollo de los seres humanos en las organizaciones laborales. Recordemos que potenciar este proceso de formación y de desarrollo humano implica acudir a un psicólogo, bueno, fallecido muy a sus 39 años, que era Lev Vygotsky, que hablaba de la posibilidad de que los seres humanos desarrollaran tres potencialidades importantes. La primera potencialidad, la cognitiva, donde ponía en funcionamiento todos sus procesos psicológicos y específicamente los de índole superior, entonces la inteligencia, el pensamiento, el lenguaje, la creatividad, pero también era importante la memoria. Y estos procesos psicológicos, en una unidad de lo cognitivo, afectivo y social, debían estar de la mano con procesos afectivos. El trabajo es desarrollador de procesos cognitivos de acuerdo a las exigencias laborales que tenga, pero también es potencializador de un desarrollo afectivo, como quiera que los seres humanos generan sentimientos o compromisos afectivos, esperamos que siempre sean enmarcados positivamente hacia la labor, por lo menos hacia la labor, para que no se vayan a generar situaciones de hastío psíquico. Aunque también nosotros vemos ese compromiso afectivo relacionado con lo que es el sentido de pertenencia por la organización. Siempre esperamos que sea bidireccional, no solamente que los trabajadores se coloquen en la metáfora de la camiseta por su organización, sino que también la organización se coloque esa camiseta por los trabajadores. El trabajo siempre va a ser entonces esa fuente potencializadora, pero así como lo es, también podría ser generadora de riesgos psicosociales. Y es aquí donde ingresa la categoría de síndrome de burnout. ¿Qué es lo que acontece dentro de ese contexto laboral que hace posible que los seres humanos en su dimensión afectiva o en el desarrollo social que tiene que ver con esas redes de apoyo se sienta en situaciones de despersonalización, de agotamiento emocional, o por el contrario, sienta que no es eficiente laboralmente? La existencia de una cultura laboral de prevención de los riesgos psicosociales que está articulada a la investigación cualitativa. Cuando nosotros en las universidades y en las organizaciones hablamos de culturas laborales de prevención, estamos inscritos en una dimensión narrativa. Es una mirada muy distinta a la postura estrictamente behaviorista. No es que la desconozcamos, pero sabemos que los seres humanos construyen significados alrededor del trabajo, y es muy interesante escuchar en estas versiones y en estas narrativas qué es lo que dicen que hacen las personas, cuáles son las vivencias significadas por ellos como riesgo psicosocial, pero además las vivencias significadas estrictamente como síndrome de burnout. Fíjense que no sería interesante única y exclusivamente quedarnos en la perspectiva de estar trabajando conductualmente, hacer la medición con el MBI y que los resultados nos indiquen si hay o no síndrome de burnout, porque ¿cuál sería entonces la movilización que nosotros haríamos? Por eso es que asumimos la importancia de la investigación cualitativa a través de la etnografía, de técnicas
instrumentos, de técnicas narrativas y de instrumentos distintos a las simples encuestas o los cuestionarios. Aquí las relaciones dialógicas cobran un papel fundamental. Mejorar las condiciones laborales, ambientales y de organización del puesto de trabajo. Pues este mejorar no es que nosotros seamos los directamente responsables de hacer estos cambios, pero sí somos personas que posicionando nuestra voz podemos hacer llegar sugerencias a los directivos y promovemos espacios participativos para que también los trabajadores logren desarrollar y asumir un proceso de concienciación respecto a cómo el trabajo está siendo significado como riesgoso y generador entonces de síndrome de burnout. Importante en esa medida resignificar los procesos de dirección, las relaciones de poder y las prácticas comunicativas. Recordemos que en esos procesos de dirección no es lo mismo hacer procesos directivos que sean impositivos. Dirigir no es controlar, y las relaciones de poder están basadas específicamente en cuál es la postura y el reconocimiento que los individuos hacen de sus jefes, de sus líderes o de sus directivos en dependencia directa con los modos a través de los cuales ellos se relacionan. Y las prácticas comunicativas que nosotros vamos a encontrar básicamente como las formas de comunicación formal o informal que se establecen al interior de las organizaciones. En las informales podríamos encontrar la cultura del rumor o del susurro del sinsentido, que en este caso sería más susurro del sentido, y situaciones en las que generalmente nos encontramos con aspectos tales como el chisme, que desvirtúa de alguna manera intencionada la imagen de una institución o la imagen de la misma persona, y eso empieza a ser generador de riesgo. Fortalecer esas redes de apoyo, entonces construir espacios de participación, de cohesión, de colaboración entre los trabajadores que hagan posible que la persona sienta que dentro de la organización encuentra personas que ayudan no solo a movilizar sus recursos, sino personas contenedoras de esas situaciones difíciles por las que están transitando, no solo con relación a su trabajo, sino que recordemos que también a veces están cargadas de problemáticas familiares. Y la evaluación de la carga psíquica. Bueno, hablar de carga psíquica, vamos a hacer un espacio muy chiquitito. Esperamos más adelante poderles estar comentando a ustedes largamente sobre carga psíquica. En una próxima invitación estaremos atentos y con mucho gusto estaremos haciéndolo, pero grosso modo la carga psicológica, estamos acudiendo a la postura de Rosa del Prado, que es una psicóloga cubana que define la carga psíquica como un estado no específico de deficiencia que provoca el enfrentamiento del individuo con los síntomas de disminución de la capacidad de rendimiento que están señalados en distintos cambios del estado subjetivo, pero también psicofisiológico del individuo. La carga psíquica tiene 4 categorías de análisis, y esas variables son el esfuerzo como un componente de la actividad dirigido a la solución de las tareas, la fatiga como una categoría que permite mirar el modo en que las personas perciben la disminución de los procesos de activación en su tarea, la motivación hacia el rendimiento actual y los motivos de ejecución, y la capacidad de rendimiento dentro de lo que son las funciones psicológicas necesarias para la ejecución misma de la tarea. Estas son las curvas de carga psíquica. Entonces le doy la palabra a la doctora Esperanza Buitrago para que ella nos comente sobre la prueba. Bueno, este es el resultado de una prueba que fue aplicada en una situación real de evaluación de riesgos psicosociales en una entidad del Estado. Para esta presentación trajimos 2 sujetos. En la curva, si ustedes ven en el sujeto 1, se llamaría una curva de descanso. Digamos que esta sería una curva ideal.
de una persona que está altamente motivada por su trabajo, que tiene una alta capacidad de rendimiento, que tiene una motivación alta y que el estado de fatiga en un primer momento no se encuentra. Este es, digamos, una curva que corresponde a un inicio de actividad, por ejemplo, cuando ustedes llegan en las mañanas. Es una curva ideal de descanso. Esta prueba se aplica en 3 momentos del día. Se aplica al inicio de la jornada, luego en el segundo tiempo, en la mitad de la jornada, y el tercer tiempo corresponde a la tercera parte, a la finalización de la jornada. Entonces, como ustedes ven, en este sujeto, a pesar de que empieza con una actividad donde él se siente muy bien, pues en el segundo tiempo ya empieza una disminución en su capacidad de motivación, y si ustedes van viendo, pues va disminuyendo su capacidad de esfuerzo, va siendo más prolongada, más alta la capacidad de esfuerzo, la capacidad de rendimiento va disminuyendo, la motivación también, y la persona se va fatigando. Si miramos, el inicio de su fatiga está en un porcentaje de 2 y va aumentando a un porcentaje de 3 punto algo. Y en el tercer tiempo, pues ya vemos que tiene que hacer un esfuerzo casi máximo. Digamos que si ustedes ven, aquí aumenta la motivación. ¿Por qué? Porque la persona ya va a salir del trabajo. Entonces, esto también es un incentivo para que la persona se encuentre como en unas mejores condiciones. La curva del sujeto 5 nos permite ver lo que se llamaría una curva real de carga. O sea, cuando una persona inicia su trabajo con un esfuerzo máximo. Esto corresponde a personas, por ejemplo, que son cuidadoras de otras personas, o que tienen 2 jornadas de trabajo y en la primera ya han dado toda su capacidad, y en la segunda pues o tienen otras actividades, como por ejemplo el de las mujeres, que a veces es muy extenuante, porque recuerden que las mujeres tenemos a veces 3 jornadas de trabajo. ¿Sí nos están escuchando, cierto? Bueno, en el segundo tiempo pues la persona sigue con la misma curva de carga, y en el tercer tiempo pues ustedes ven que la motivación va aumentando, precisamente porque la persona ya va a salir de su jornada laboral. Es una prueba muy interesante, que tiene una calificación muy similar a la que ya se presentó del Maslach, pero digamos que esta nos permite complementariamente hacer entrevistas a profundidad en una evaluación mayor y más cualitativa del estado de la persona. Bueno, damos espacio entonces a la sesión de preguntas. Tenemos las referencias bibliográficas. Siempre hemos considerado, y como docentes les solicitamos también a nuestros estudiantes, que coloquen esas referencias bibliográficas, porque citar a los autores y darles el crédito será siempre valioso. Cuando no se citan, encontramos que existe plagio. Bueno, muchas gracias a todos por estar participando en la conferencia, y abrimos entonces la sesión de preguntas. Nosotras no les estamos escuchando. No vemos micrófonos. Gracias. Buenas tardes, Cecilia. Sí, me gustaría que por favor me digan cuáles serían las recomendaciones para el tema del clima organizacional que se ve afectado por este tema. Bueno, en condiciones de clima organizacional, pues nosotros somos más partidarios de hacer mediciones de cultura, no de hacer mediciones de cultura, sino de hacer una evaluación de la cultura organizacional desde una mirada más cualitativa. Para nosotras el clima es apenas una medición cuantitativa que apenas nos permite ver o tener una visión parcial de cuáles son los problemas de la organización. Entonces, a veces no nos parece que sea suficiente con la medición del clima, porque como anotaba la profesora Luzmeri, cuando hacemos esa medición, pues solamente nos quedamos con el diagnóstico.
cuando hacemos ese diagnóstico, pues nosotros no tenemos ninguna posibilidad de intervención. Generalmente las mediciones de clima las guardan las organizaciones las guardan entre un anaquel y allí se quedan. Entonces yo pienso que complementario a la medición de clima, pues sí debe haber un plan de trabajo y una propuesta de la organización para mejorar todos los problemas que allí se detectan. Bueno, Leonidas Gutiérrez nos estaba preguntando qué diferencias existen entre estrés, ansiedad y depresión. Recordemos que el estrés es un estado a partir del cual los seres humanos tienen una vivencia significada como tensionante, desgastadora para la persona, y normalmente en la literatura encontramos ese estrés básicamente como una actuación que moviliza a la persona a realizar algo. Yo mencionaba en la conferencia siempre y cuando sea un estrés positivo, pero cuando existe el estrés negativo, la perspectiva está encaminada a que nosotros encontremos que estas situaciones tensionantes desgastan las posibilidades no solo fisiológicas sino psicológicas en los seres humanos. Cuando nosotros nos referimos a la ansiedad, está relacionada específicamente como un trastorno, y la ansiedad genera entonces situaciones de tipo específicamente miedo a diversas circunstancias por las que se transitan en la vida, acompañada de manifestaciones psicológicas y de manifestaciones fisiológicas. La psicológica es el miedo, las fisiológicas sudoración, temblor, taquicardias, etc. Y la depresión está constituida específicamente dentro de lo que van a ser los trastornos afectivos, vivencias que son significadas por los trabajadores como posibilidades de frustración. Pero recordemos que también la depresión puede ser positiva siempre y cuando, ¿qué persona no está triste por alguna situación que se le presente? Yo suelo hablar de los dilemas humanos por los que transitan las personas. Entonces, perder un parcial nos va a colocar en una situación de tristeza profunda, pero es una tristeza de la cual nosotros movilizamos recursos y fácilmente salimos de ella. Cuando nos encontramos en situaciones desfavorables, la movilización de esos recursos hace posible que la depresión para las personas sea vivenciada como una tristeza profunda de la cual el individuo no logra salir, genera sentimientos de apatía por los demás y va a transitar por más o menos 3 etapas. Una depresión de primer nivel que nosotros vamos a encontrar donde la persona sencillamente se encuentra triste, pero sigue manteniendo las redes de apoyo activas, en realidad suele llorar en presencia de muy pocas personas. Jamás cuando está deprimido la persona va de alguna manera a separarse de esas perspectivas o posibilidades de romper con las redes de apoyo. Cuando transita por una depresión mucho más profunda, tercer nivel, nosotros nos encontraríamos con que la persona se aísla totalmente, está entrando en un estado de gran tristeza, muchísima tristeza, se aísla, se encierra, llora permanentemente y desafortunadamente en esta última etapa puede aparecer ideación y tendencias suicidas. Los efectos específicos del burnout, bueno, yo los mencionaba dentro de la conferencia y entonces para las personas, tú mencionas que estás trabajando en un penal, ¿Leonidas? Una de las circunstancias significativas que nosotros vamos a encontrar en esa perspectiva, entonces va a ser importante que nosotros en primera instancia encontremos espacios
en donde el burnout tiene las manifestaciones psicológicas encaminadas específicamente a esa pérdida o falta de realización personal, la incompetencia, el sentir que el trabajo que se realiza no logra estar acorde con los mismos estándares o las mismas competencias laborales que la persona en términos generales tendría. Es una vivencia desgastante y tiene como consecuencia la posibilidad incluso de que la persona no solo se sienta frustrada en la realización de sus actividades, sino que genere sentimientos de vivencias negativas hacia el trabajo, es decir, hastío psíquico, carga psíquica, bajo rendimiento en sus labores. Sí, es interesante. A ver, Lidia, tú mencionas que es interesante aplicar el test de Burnout en los centros en los que se elabora. Estamos totalmente de acuerdo, pero ¿cuál es la intencionalidad con la que nosotros aplicamos un test? Recordemos que los resultados por los resultados mismos, tener simplemente la estadística de que X cantidad de personas están presentando burnout laboral, pues bueno, puede ser significativo estadísticamente. Nuestra propuesta es que no nos quedemos solamente con los datos cuantitativos, sino que aprendamos que dentro de las investigaciones cualitativas también hay un mundo enriquecedor donde se develan significados construidos alrededor de la vivencia del burnout. Las preguntas en las metodologías cualitativas, a través de lo que son las entrevistas estructuradas a profundidad, nos van a dar elementos mucho más significativos. La prueba es válida, pero acompañada, te repito, de una perspectiva de investigación cualitativa de corte etnográfico. La segunda etapa del burnout, me estás preguntando, entonces, la categoría 2 hablaba del endurecimiento afectivo y de la pérdida de la empatía. Es curioso, mira, la mayoría de personas empiezan a generar esas vivencias no solamente subjetivas, si revisemos en la etapa psicosomática, que hay ansiedad, hipocondriasis, pero en la etapa 1, que está asociada a la hipersensibilidad, a la irritabilidad, a las alteraciones del sueño. Te voy a colocar, por ejemplo, el caso de una enfermera X, que se siente realmente con burnout en su espacio laboral y empieza a atender a sus pacientes en una actitud muy fría, distante, y no es como se menciona porque simplemente se haya deshumanizado su labor, sino porque en realidad la valoración negativa asume que el trabajo, ese trabajo que realiza no le gusta, y aparte de no gustarle, no le motiva, no le satisface, y obviamente de manera gradual ella va anteponiendo sus emociones, genera una pérdida empática en las relaciones laborales, pero también en las relaciones con sus pacientes. ¿Y dónde se ve? En la hostilidad. Son personas que frecuentemente reaccionan de una manera, se nos acabó el tiempo, bueno, de una manera muy negativa frente a las propuestas relacionales que tejen o se construyen por las otras. Por ejemplo, descalifican a sus compañeros de trabajo, permanentemente están encontrándole una serie de incomodidades o refieren incomodidades frente a las relaciones, generan conflictos en las organizaciones y sobre todo en esa actitud hostil pues se teje una serie de problemáticas ya a nivel de comunicación estrictamente informal. Los espacios podrían llevar a que esa persona sienta que la cultura laboral la está relegando y dejándola en un espacio casi que de descontextualización. Pues hasta el momento a la pregunta de las estadísticas no, y aquí en Colombia pues hasta ahora se empieza a conocer esta prueba. Realmente el síndrome apenas empieza a ser reconocido. De alguna manera las personas hablan de burnout, pero la medición es bastante precaria.
En Colombia también el Ministerio de Protección Social y del Trabajo, ustedes lo veían en la bibliografía, ha desarrollado una cartilla para los trabajadores de la salud que da cuenta específicamente de cómo ellos deben estar, cómo se están empezando a preocupar. La cartilla es apenas del 2009, hay ya un interés marcado, pero realmente y estadísticamente hasta el momento están apareciendo las investigaciones. Asumimos que más o menos en un año ASCOFAPSI, que es la Asociación Colombiana de Psicología, y las redes de psicología organizacional que están instituidas, en términos generales estemos conversando abiertamente de esta problemática. La prueba final es la prueba de valoración de carga psíquica. Esa la pueden encontrar en las páginas de la Universidad de La Habana, donde hay una referencia acerca de la prueba de valoración de carga psíquica de Rosa del Prado y Will Schmidt. Pues me parece que esta prueba sí tiene mayor difusión y tiene mayor estadística, hay mejores estudios estadísticos, por lo menos en Cuba. En nuestro país creo que son muy poquitas las personas que utilizan esta prueba, por eso quisimos dársela a conocer a ustedes. Maritza, es la prueba de Maslach y puede ser utilizada en cualquier momento en la organización. Lo importante, volvemos nosotros a repetir, es que no nos quedemos simplemente como una prueba que amplía la medición del clima laboral o la medición de los riesgos psicosociales en una organización. Sofía, ¿dónde estás trabajando? Porque me comentas en el lugar donde hablamos, donde laboramos, deberíamos aplicarla de todas maneras. ¿Dónde estás laborando en este momento? En un hospital, por supuesto. Recuerda que esta prueba, mira en la presentación, está diseñada e inicia básicamente para los trabajadores de servicios sociales, los médicos, las enfermeras, las trabajadoras sociales, pero también nosotros los psicólogos debemos estarnos aplicando la prueba de Burnout. Yo los invito a revisar en la literatura de Barudi y además en la bibliografía que les hemos presentado, ustedes van a encontrar unas estrategias de autocuidado que están diseñadas básicamente para nosotros, los psicólogos y todo el personal que trabaja en problemáticas de violencia laboral. Entonces, los hospitales pues deben hacer las remisiones respectivas a las comisarías, pero las comisarías activan aquí en Colombia las rutas de atención a las violencias. Hay varios operadores de política, pero operadores además psicólogos que trabajan directamente con este tipo de problemáticas. Y mi tesis, por ejemplo, que es trabajada en violencia en casos de abuso sexual, nos ha demostrado, mi tesis de magíster, nos ha demostrado que la mayoría de las personas, los psicólogos que trabajan estas problemáticas de violencia intrafamiliar, casos de abuso sexual, etcétera, se encuentran permanentemente agobiados por el síndrome de Burnout. A ver, buenas tardes nuevamente a todos ustedes. Creo que ya no hay consultas. Quisiera entonces, si es que no hubiera ninguna otra consulta, por favor me confirman. Entonces, en vista de que ha sido una exposición que ha sido bastante ilustrativa, queremos agradecer de parte de la Universidad de las Peruanas a la doctora Luz Vargas y también a la doctora Luz Cuidagro por esta interesante participación. Sabemos que la experiencia y la experticia que ellas tienen en estos temas nos va a servir para poder compartir. De repente aquellos que no estuvieron al inicio puedan ver la grabación de esta ponencia. La doctora Vargas como la doctora Cuidagro son especialistas en este tema. Ellas están aplicando investigaciones. En el próximo viaje que vamos a estar por la Universidad Inca vamos a tener el gusto de conocerla a la doctora en una de las ponencias que también nosotros como universidad vamos a ir a hacer. De todas maneras queremos nuevamente agradecer desde
la Universidad Alas Peruanas de Educación a Distancia, desde la coordinación de psicología, por toda la participación y haber compartido con nosotros todo este aspecto con relación a lo que es el burnout. Gracias. Gracias a todos. Gracias, doctora Vargas, doctora Vidal. Personalmente les voy a estar entregando el 24 de junio las constancias de esta participación y nuevamente le agradecemos de parte de la Universidad Alas Peruanas el haber participado en esta conferencia. Buenas tardes.